Muy buenas, ¿estáis aburridos de pintar vuestras pieles de orcos siempre con los mismos tonos? Pues hoy os voy a enseñar 4 maneras de pintar vuestros orcos para que os queden en la mesa muy elegantes. Así que nada, vamos a ello. Este vídeo creo que es bastante interesante para vosotros. Vamos a utilizar diferentes tipos de técnicas. Vamos a manejar el pincel, el aerógrafo y diferentes tipos de productos, tanto tintas, sades, etc. Y empezamos a pintar nuestro primer orco. Cogemos un color verde oscuro y utilizamos el aero para dar las primeras capas. Como podéis dar cuenta, tenemos una capa base de color morado, que nos hará de sombras para nuestra piel de orco. Con este verde más clarito vamos a crear nuestros primeros volúmenes en la piel del orco, con la ayuda de un aerógrafo. Es un método fácil para poder crear nuestros primeros volúmenes. Dejamos el aerógrafo de momento apartado, y ahora con un pincel y el color anterior vamos a reforzar esos volúmenes. Como podéis ver, combinamos ambas técnicas, aero como pincel. Con el pincel obtenemos una carga mayor de pintura. Con un color más claro vamos a seguir trabajando ese volumen de la miniatura. Es importante no tapar el trabajo anterior. Volvemos con el aero y con una pintura muy diluida vamos a suavizar esas transiciones que hemos hecho al pintar con el pincel. Es un proceso muy sencillo que nos evita estar dando tediosas veladuras con el pincel. Con la mezcla de estos dos colores vamos a forzar y pintar los últimos puntos de luz de nuestra miniatura. Pintaremos las orejas, las cejas, algún puntito en los músculos. Es importante meter diferentes tonos de piel en nuestra miniatura. En este caso voy a utilizar un azul. Este paso nos ayuda a crear una piel más bonita y que tenga aspecto de menos artificial. Voy a pintar las sombras y me ayudo de un color marrón rojizo. Solo lo utilizo en las zonas de sombra más profundas. Ahora solo nos queda pintar el resto de la miniatura. Pintamos la boca, pintamos los ojos, pintamos los dientes. Personalmente soy muy fan de pintar partes de la piel de orco con tonos rosáceos. Pueden ser las orejas, nudillos, codos. Con esos pequeños detallitos tendremos una miniatura que tendrá mucho más interés. Y voilà, pintamos el resto de la miniatura y ya la tenemos acabada. Y vamos a por nuestro segundo orco. En este caso voy a utilizar unos colores de piel menos saturados. Seguimos creando esos volúmenes con un color más clarito. Por cierto, estoy utilizando una aguja de 0,4. Cogemos el pincel de nuevo. Con el mismo color reforzamos esas luces, esa volumetría que hemos hecho con el trabajo del aerógrafo. Como estáis viendo, es un proceso muy similar a la piel del anterior orco. Con una mezcla de estos dos colores vamos a ir empezando a trabajar las sombras, con la pintura muy diluida y siempre el pincel que vaya desde la zona de luz hacia la zona de sombra. Sigo trabajando en la zona de sombra con un color más oscuro.
No estaba muy conforme con el trabajo de luces y volumetría que había hecho anteriormente, por lo tanto lo vuelvo a repetir y no pasa nada. En la pintura podemos ir un pasito hacia atrás, un pasito hacia adelante. Sigo trabajando en la piel del orco. Como os podéis fijar, cada vez voy aplicando la pintura en zonas más reducidas. Me centro en pintar parte alta de los hombros, músculos, nariz, nudillos. Con este color tan claro y con mucho cuidado, solo doy pequeños puntos de luz en algunas zonas. Ya casi tendríamos lista la piel. Pintaríamos nudillos, labios, orejas. Meteríamos algún tono de piel entre la zona media y la zona de sombra. Listo, ya tenemos nuestro segundo orco. Vamos a por el tercer estilo de piel orca. Y volvemos a utilizar el aerógrafo. Con este orco solo di una capa de pintura con el aero. Con este color cubro gran parte de la piel del orco, dejando el color anterior en las zonas que deberían estar menos iluminadas y en las sombras más profundas. Utilizo una pintura tipo Contegas para dar un poquito de color a la piel y también para suavizar las transiciones. Para mejorar aún más esas transiciones, utilizo el aero. Volvemos al pincel y con un color más claro empezamos a dibujar más volúmenes en la miniatura, a sacar más luces de la miniatura. Me encanta este color para dar tonos a las pieles orcas. Esta vez utilizo aero, pero como habéis visto anteriormente, podéis utilizar pincel perfectamente. Y sí, lo habéis adivinado, vuelvo a utilizar este color rojizo para sombrear la piel. Sigo trabajando en los puntos de luz, en este caso con un color más claro. Como os podéis fijar, cada vez la zona pincelada es mucho menor. Por último, utilizamos esta mezcla de colores para dar los últimos puntos de luz en nuestra piel del orco. Como en las pieles anteriores, estos puntos de luz se deben centrar en las zonas de más luminosidad de la miniatura. Digamos en la nariz, en las cejas, en los puntos más altos del músculo. Pintamos el resto de la miniatura, como antes, orejas, cicatrices, ropa, y ya tendríamos nuestro orco listo para ir a combatir. Para esta última piel voy a cambiar de técnica. Saco los volúmenes de la piel del orco con aero y tinta blanca, utilizando una pintura tipo Contegas, y con el trabajo que he realizado anteriormente me sacará los primeros volúmenes de la miniatura. Me sigo ayudando del aero y busco crear unas sombras. Disparo desde abajo de la miniatura con una tinta muy diluida. Con este orco cambié un poco mi proceso de pintura. En este caso, en esta parte del pintado, me decidí a pintar partes como los labios, las orejas, los codos. Y vuelvo a utilizar el aero. Lo utilizo para crear unas luces más extremas en las partes más altas de la miniatura. Volvemos al pincel, que nos permite acotar mejor el área de luz y obtendremos un resultado más luminoso. Voy a pintar los últimos puntos de luz con la mezcla de estos dos colores.
vuelvo a este color para dar esos tonos que tanto me gustan. Y sí, de nuevo con este tono rojo oscuro creo las sombras más profundas en la piel de la miniatura. Remato los detalles que había pintado en pasos anteriores. Labios, codos, orejas, con esos tonos rosáceos, rojizos que quedan tan bien en la piel del orco. Y listo, ya tenemos a nuestro orco pintado. Espero que os sirva este tipo de pieles orcas. Si os gusta el vídeo, dar like, suscribiros y dejarme algún comentario en la cajita de abajo. ¡Chao!